Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es viernes, queridos hermanos. Se nos va terminando también ya esta tercera semana de preparación a la Pascua. Y gracias a la pregunta de este buen letrado, sabemos cuál de las numerosas normas que tenían los judíos, que por cierto eran más de 600, era la más importante, al menos para Jesús, porque para los letrados habían unas que importaban más que otras. Y la respuesta de Jesús es clara y simple: el famoso Shema Israel. Escucha, Israel. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Eso lo sabía un buen israelita. Pero más de 600 normas habían hecho que se perdiera esa enseñanza principal y se le diera más importancia a lo que era algunas veces accesorio. Pero Jesús va más allá. No solamente es amar a Dios con todo el ser, sino amar también al prójimo como a uno mismo, porque los dos mandamientos no se pueden separar. Toda la ley se condensa en una actitud muy positiva: amar a Dios, amar a los demás. Y esta vez, la medida del amor al prójimo es muy cercana y difícil: como a ti mismo. Porque a nosotros sí que nos toleramos y nos queremos. Pues así quiere Jesús que amemos a los demás. Si tuviéramos con el hermano la misma condescendencia que tenemos a veces con nosotros mismos en nuestras caídas, qué fácil sería vivir. Qué fácil sería caminar por este mundo. Pero muchas veces nos olvidamos de ello y le pedimos a los demás lo que no estamos viviendo, o exigimos a los demás que vivan lo que nosotros no hemos intentado vivir. Por eso es que la respuesta de Jesús siempre va a ser nueva. Por eso es que Jesús, al hablarnos del mandamiento principal, nos hace cuestionarnos si de verdad amamos y si ese amor es tan real y verdadero como Él mismo nos lo está proponiendo, a Dios y al prójimo, o solo nos estamos amando a nosotros mismos. Tal vez hubiéramos preferido que Jesús contestase a aquel buen hombre diciéndonos que deberíamos rezar más, que deberíamos ofrecer tal o cual sacrificio. Eso sería muy fácil. O que diéramos un poquito más de diezmo o de limosna, porque a veces dar de lo que tenemos es más fácil que darnos
a nosotros mismos. El famoso ejemplo que puso el Papa Francisco hace algún tiempo en una conferencia. Un ejemplo quizás burdo para algunos o demasiado simple para otros. Cuando el Papa dijo la diferencia entre una vaca y un cerdo. La vaca da lo que tiene, nos da de su leche, pero sigue siendo la vaca. En cambio, el cerdo no puede dar lo que tiene, se da, aunque desaparezca en ese darse. Si nos comemos un sándwich de queso, decía el Papa, sí, el queso se hizo de la leche que nos dio la vaca, pero la vaca va a seguir pastando hasta que no la matemos o no se muera de forma natural. Pero para comernos un sándwich de jamón, el cerdo tiene que morir, de lo contrario no habría jamón. Y es la gran diferencia entre dar y darse. Y nosotros los cristianos tenemos que darnos, no simplemente tenemos que dar. Y así es como entiende Jesús el amor, el dar gratuitamente, pero sobre todo el darnos a los demás sin pedir nada a cambio, sin que haya un interés de por medio, y sabiendo que en ello estamos agradando a Dios. No nos quedemos solo en el cumplimiento de preceptos, ya lo hemos venido diciendo en estos días. Vayamos a lo profundo de esos preceptos que lo que quieren es enseñarnos a amar verdaderamente, como hoy lo deja demostrado el escriba, cuando retomando la pregunta de Jesús, es capaz de interpretarla. Amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y todo el ser, y amar al prójimo es más importante que cualquier holocausto o sacrificio, aun cuando en su tiempo se le diera más importancia al sacrificio o al holocausto. Que pasen muy feliz viernes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.